mejor dicho, someto mi candidatura a consideración del país porque yo creo en una candidatura unitaria. Lo que tiene que buscar Venezuela es un proyecto de país. Lo que tenemos que buscar es un proyecto para recuperar a Venezuela, para transformarla, en el que todos convengamos, en el que todos estemos de acuerdo. Gentes de unos partidos y de otros, los productores, los buhoneros, los deportistas, los viejos, los jóvenes, los académicos, los obreros. Entonces yo creo que el concepto de convergencia, de unidad, de confluencia nacional en un gran proyecto tiene que estar muy por encima de esas pequeñas estrategias de mercadeo de imagen que terminan segregando un país. Lo que hizo Chávez, los pobres contra los ricos, una estrategia de mercadeo, una estrategia de posicionamiento para tomar una parte del mercado político. Varios hechos me han llevado a tomar esta decisión de presentar la candidatura a los venezolanos. Lo primero, que yo soy una de las muchas personas que cree en el voto. Yo creo en el voto. Y creo que ese es nuestro lenguaje. Yo no creo en estas tesis fantasiosas de que va a venir una gente de Saturno o el señor Trump a invadirnos y a liberarnos, o que se van a alzar unos boy scouts allá en Boconoy, en Guasipati, y van a romper con el maleficio del chavismo. No solamente que estas son fantasías, sino que estos son discursos oportunistas que lo que tratan de aprovechar es el sentido de urgencia de la gente. El país tiene un gran hartazgo, un gran cansancio con este desgobierno. Y ese hartazgo es el abono para que allí sea fecundo un discurso de la emergencia, un discurso de la urgencia, el discurso típico del demagogo que dice resolvamos todo y resolvámoslo esta tarde. Entonces, dentro de ese clima, ofrecer, por supuesto, una salida abrupta. La gente hace catarsis con eso, pero eso es distraer al país. Yo le pido a quienes han venido promoviendo la abstención, a quienes han venido tildando a quienes creemos en el voto, o de ingenuos, o de idiotas, o peor, de complacientes con el gobierno porque defendemos el voto, si es que el gobierno lo que hace es agredir el voto. El gobierno expide cédulas indebidamente, cambia centros de inscripción, obliga con el voto asistido convertido en una especie de verdugo. El gobierno, las trampas que hace y el ventajismo que despliega, lo hace justamente para disminuir el voto. Entonces, ¿cómo usted va a entregar lo que justamente el gobierno quiere anular, que es el voto? Entonces, la primera razón de mi candidatura es que yo defino un rumbo claro para el país. Yo creo que el rumbo es tener un candidato. Lo que no puede ser es que la gente que está pensando que el rumbo es una salida violenta o que el rumbo es una salida inesperada, tengan la inconsistencia de presentar candidatos. Defínanse en un gobierno que hiciésemos juntos, porque yo creo en un gobierno, si realmente va a ser un gobierno de cambio, de transformación del país, tiene que ser un gobierno que lo hagamos entre todos, quien quiera que sea el candidato. Tenemos que tener un candidato unitario. Yo he puesto mi nombre para que se escrute, para que se analicen. O sea, las personas que estén prestas y que son valores del país deben poner sus nombres y ojalá podamos recorrer el país juntos, caseríos, municipios, y conversar con Venezuela. ¿Y qué hacemos con las cámaras de comercio? Y los valores que hay en las asociaciones de productores, y la gente que está en los consejos de escuela y los consejos rectores, y los líderes que se forman en los centros de estudiantes, y los reclamos que vienen de los consejos comunales, y los líderes de los sindicatos y los gremios profesionales. Entonces, cuando yo hablo de gobierno de amplitud, no me estoy refiriendo solamente a un entente, que es necesaria, entre líderes o referentes políticos. Me refiero a que la Venezuela toda tiene que entenderse para corregir los errores. Y luego abro una puerta grande también. ¿Y qué hacemos con todos los venezolanos que pusieron, Vladimir, su esperanza en Maduro, que pusieron su esperanza en Chávez y que han sido frustradas esas esperanzas? Ahí hay mucha gente talentosa y ahí hay decenas de miles de profesionales, de trabajadores, de líderes que pusieron su esperanza en otros. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién pone su sueño, su esperanza en otra gente o quien frustra las esperanzas? Yo creo que quien las frustra. Entonces, unir al país, hacer que Venezuela coincida y se amalgame para que entre todos logremos la recuperación, ese es el primer planteamiento que traigo a la mesa de discusión. Y el segundo es cambiar el modelo. Este modelo de Estado, este Estado toero, un Estado que tiene hoteles, líneas aéreas, areperas, polleras, fincas, un Estado que se mete en todo, no solamente en el petróleo, aluminio, hierro, que llama eufemísticamente empresas básicas, sino que se mete en las cosas más insólitas, en los negocios del día a día, en un aserradero. Así no puede progresar un país. Y no puede progresar, y lo resumo brevemente,
valga la redundancia, ¿verdad? Primero, porque el Estado está copando los espacios que necesitan las familias venezolanas. Si tus hijos y mis hijos, si tus sobrinos y los del señor camarógrafo estudian técnico petrolero, ingeniero químico, estudian diseño, estudian economía, contabilidad, ¿qué va a hacer de ellos mañana? ¿En qué van a trabajar? Si todos los espacios de la economía están copados por el Estado está obstruyendo el legítimo desarrollo de la familia y la aspiración que toda familia tiene a tener un patrimonio. Y la segunda razón por la que hay que modificar este Estado toero es porque este Estado, con 44 ministerios y vicepresidencias, y cada alcalde y gobernador, los de oposición incluidos, con todo respeto, cuando llegan crean una corporación, una fundación, un nuevo departamento, una nueva división. Y el presupuesto nacional hoy se va en pagar nómina, porque todos los organismos públicos son deficitarios, porque ninguno tiene para desarrollar sus programas de inversión o sus objetivos que les dieron nacimiento. Por eso yo he propuesto, insisto en ello, no importa que tenga un callo en la lengua, tengo 30 años diciéndolo, que el Estado tiene que dedicarse a la salud, salud de excelencia. Salud de excelencia, a la educación, la mejor educación, a la infraestructura para que no haya apagones, para que llegue agua a todos los vecindarios y a todos los hogares de Venezuela y gas directo, a la seguridad y a la justicia. A eso tiene que dedicarse el Estado. Y hay que darle volumen a ese reclamo legítimo del pueblo venezolano de aspirar a un árbitro electoral, bueno, que tenga un mínimo de equidad y que actúe profesionalmente. Por supuesto que tenemos que reclamar que el Consejo Nacional Electoral sea más representativo y tenemos que reclamar que las elecciones se convoquen con la antelación que la ley establece y muchas otras solicitudes que son todas legítimas. Pero reclamar no significa clausurar, engavetar nuestro derecho al voto. Igual que votar no significa archivar nuestro reclamo por condiciones justas. Eso de uno decir, no voto más, yo no voto, si no me cambian la directiva del Consejo Electoral, eso es casi que una invitación a que el gobierno ni siquiera oiga los reclamos que estamos haciendo. Enfrentar un régimen autoritario, enfrentar los abusos de poder, significa tener el tesón, tener la disciplina, empinarse por encima de esos obstáculos y no perder el norte. Entonces quiere decir que cualquier traba que nos ponga en el camino, la gente afloja. A eso se llama resistencia. Yo también me sumo a esos justos reclamos del señor Jefferson Civira y de muchos otros que no tienes tiempo, por supuesto, de leer. Vamos a seguir reclamando, pero no pongamos como prerequisito para votar que nos hagan esto o otro, porque el voto es nuestra herramienta. Por lo contrario, salgamos todos los votantes, reunamos la mayor cantidad de votantes y de votantes determinados y resueltos a ejercer el sufragio. El candidato puede ser único y puede ser muy sectario. El candidato puede ser único y puede reproducir una cultura de segregación de otros referentes políticos, como ha venido ocurriendo con críticas que se le han hecho a muchas instancias políticas recientemente. Tiene que ser un candidato único y unitario. Y ese candidato unitario tenemos que buscarlo por cualquier método. A mí me gustan más las primarias, no es un capricho, porque yo creo en la participación. Porque a mí me parece que un mandato tan delicado, un mandato además tan desafiante como es conducir el poder ejecutivo en un momento en que está estancada la economía, en un momento en que los servicios públicos están paralizados e inservibles, en un momento en que la gente no tiene derecho a la vida ni a la propiedad, en un momento cuando hay un manejo turbio de los fondos públicos, porque aquí el presupuesto se convirtió en una gran partida secreta, eso no fue discutido. Entonces, ejercer el poder ejecutivo en un momento histórico como este necesita un mandato muy fuerte, porque solo con un mandato fuerte el Ejecutivo tendrá consistencia para tomar las decisiones, para transformar los errores, para corregir errores que van a afectar a intereses creados que están enquistados. Las elecciones primarias son sinónimo de participación, sino porque en un momento en que nosotros vamos a enfrentar la hegemonía comunicacional del gobierno, las cadenas de horas y horas, y vamos a enfrentar la coerción y las amenazas del gobierno hacia los medios privados que se atrevan a llevar al candidato opositor más de una vez en tanto tiempo. Eso va a ser la vida real, eso es resistir esta arbitrariedad. Entonces,
Siendo así, nosotros necesitamos contagiar a la población y las elecciones primarias tienen el efecto de contagio. Entonces yo creo que son más democráticas, que son más populares y los compañeros de allá, de La Charneca, y los compañeros de Mirimire, y los compañeros de Upata, y los compañeros de San Juan de los Morros, y los compañeros del Callao tienen derecho a participar. ¿Por qué tienen que ser solo los directivos de las academias y de los partidos que son venezolanos ilustres que nos orientan? Pero ellos no son los dueños de Venezuela. Antes de irnos a la Entonces yo pausa, soy partidario de las primarias, pero entiendo que tienen que ser justamente para abrir la participación y el contagio, primarias abiertas, pero la economía. Si el Estado no se rediseña, la economía no va a prosperar. Porque este Estado toero no solamente quiere ser dueño de líneas aéreas y de polleras y de granjas y de cualquier aserradero, sino que este Estado toero te quiere decir a ti empresario, cómo es que tienes que manejar tu empresa. Hoy día en Venezuela, y quiero decir eso con toda responsabilidad, hay 10, 15 funcionarios que manejan todas las empresas en Venezuela, burócratas, porque ellos que manejan el control de cambios, que manejan el control de precios, que manejan los peajes y las tasas, es decir, que manejan el aparato coercitivo del Estado, ellos obligan de tal manera a quien tiene una casa de comercio, una industria, una finca, una pescadería, les amarran los brazos de tal manera que el inversionista no tiene capacidad de acción. No hay cómo invertir mientras usted tenga control de cambio. El control de cambio lo que ha traído en Venezuela es expulsión de los inversionistas, que ya teníamos, una pared de concreto para que no vengan los nuevos. En consecuencia, ha traído esa desinversión, la muerte del aparato productivo. Eso significa desempleo. El empobrecimiento de los venezolanos tiene muchas causas, pero la causa que tiene más peso es el control de cambio. Entonces, Venezuela está tan desmantelada que al país no se le puede decir mentira. El país no puede estar creyendo que al llegar el nuevo gobierno a los 6 meses va a haber alimentos y va a bajar los precios. No, la herida que nos están dejando es muy honda. Han destruido la economía, han puesto el país a odiarse, han expulsado a millones de venezolanos que buscan una vida mejor. Entonces, para nosotros tomar estas medidas, entre ellas el control de cambios, que tiene que ser desmantelado, o la misma Rusia y China, que 80 años más tarde se dieron cuenta que el comunismo era un error y comenzaron a abrirle puertas a los inversionistas, comenzaron a rediseñar, a remendar las sociedades que no se atrevieron a redefinir de un solo golpe. Entonces nosotros tenemos que reinventar la economía venezolana y hay que empezar por una cosa. Cuando yo veo al presidente Maduro, a mí me da mucha tristeza. El presidente Maduro, y lo hacía el presidente Chávez también, exponiendo al escarnio a un comerciante, a un agricultor, a un industrial. En nuestro país el poder penaliza el éxito. Aquí tener éxito es un pecado, porque si usted tiene éxito, usted es un oligarca, usted es un apátrida, usted es un tal por cual. Hay que comenzar por estimular la producción, por incentivar la ciencia y la tecnología, por motivar a que los muchachos inviertan. Todas esas fuerzas de trabajo que tenemos, 17 millones y medio de venezolanos son los venezolanos en edad de trabajar. ¿Dónde van a trabajar? Si nosotros no remodelamos ese sistema económico y permitimos que la economía esté en manos de los particulares, producir, invertir, comerciar, transportar, ensamblar, almacenar. El Estado no tiene por qué meter sus manos en eso. La manera en que el Estado tiene que ayudar a la economía es con un sistema educativo de excelencia, que tengamos los mejores técnicos y científicos y trabajadores especializados. La manera como el Estado tiene de ayudar a la economía y al crecimiento es con un sistema de salud y de seguridad social de excelencia. Uno de los daños que nos ha hecho a nosotros toda esta demagogia y todo este archipiélago de lugares comunes es creer que los organismos que asisten financieramente a los países quebrados son el diablo. Eso es una mentira. Pero si yo soy una institución y te presto un dinero es porque tú me das una garantía. Tú no puedes aspirar a que yo te preste X cantidad de dinero si soy un banco, una caja de ahorro, si tú no me das una garantía. ¿Por qué entonces un país que va a pedir una cantidad más grande porque tiene que resarcir cantidad de errores y disparates y necesidades urgentes que tiene, porque un país no va a dar garantía? Aquí hay gente que aspira que nosotros seamos unos delincuentes. Hay gente que aspira que nosotros pidamos prestado y que no paguemos nunca. Porque como quien nos prestó era un país capitalista, nosotros no pagamos. Sin darse cuenta que ese banco que nos prestó dejó de prestarle a otros para prestarnos a nosotros. Y que ese banco que nos prestó con un dinero de alguien que tenía depositado ahí, a quien hay que devolverle sus intereses. Entonces tenemos que ser un país de honor. El Fondo Monetario, el Banco Mundial,
cualesquiera de los organismos ad hoc que pudieran surgir para la reconstrucción y la transformación de Venezuela, que teníamos que hacer una diplomacia agresiva, hay que hacer unas relaciones internacionales agresivas dentro de un año, que permitan conformar un fondo de asistencia, pero de asistencia digna. Venezuela no tiene por qué pedir limosna. Ahora, ¿qué piensa Venezuela? ¿Que nosotros no vamos a pagar eso? Es decir, ¿qué vamos a hacer los venezolanos? ¿Vamos a pedir auxilio y de antemano le vamos a decir a la gente que no le vamos a corresponder? Eso es como el candidato, ¿verdad?, que piensa pedir un voto sin decir lo que va a hacer. Y digo una cosa en cuanto al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles son las condiciones que ponen? ¿Cuáles son las condiciones que ponen? Que usted invierta, es decir, que tenga una proporción alta en gastos de inversión y no en gastos corrientes. Que usted no se endeude sino para gastos de inversión y no para pagar nómina. Que usted tenga una administración racional con una auditoría independiente. Es decir, que usted administre bien. Ahora, ¿es malo que alguien nos pida que administremos bien? Ojalá existiesen 50 organismos que nos ayudasen a todos a administrar bien, porque la Contraloría la perdimos. La Contraloría General de la República no es una policía. Eso no fue diseñado por el presidente López Contreras y luego no fue perfeccionado a lo largo de décadas para servir de policía. No, tiene unas funciones de investigación, pero su principal función es la función didáctica, de efecto de demostración, de servir de aparato de vigilancia para que se administre bien, pero aquí no hay Contraloría, porque la Contraloría aquí son subalternos de quienes tienen que controlar. Entonces, ¿cómo va a funcionar así una buena administración? A mí me da vergüenza que nosotros tengamos que depender de una gente ajena, Vladimir, y de unos cancilleres que nos sienten y nos digan, ahora, hablen ahora y pórtense bien, pero no les da pena. ¿De qué valió el 5 de julio de 1811? ¿Qué es lo que llaman entonces la autodeterminación y la soberanía? La autodeterminación no era que lo podíamos hacer nosotros. Eso no era la independencia. Entonces yo te tengo que confesar que yo me siento muy contrariado con que los venezolanos no podamos conversar entre nosotros cara a cara, con decencia, con civismo, como hermanos que somos. Eso es lo primero que yo aspiro, que le den continuidad en el país. Lo segundo que aspiro es que introduzcan como un elemento fundamental de esas discusiones el control de cambio y los controles que han acabado con la economía. Mientras existan estos controles, el país continuará empobreciéndose y el empobrecimiento del país es la fuente de ese desabastecimiento que hace que pidamos canales humanitarios. Y el empobrecimiento del país es la fuente de esos conflictos que nos llevan a tener en las calles después presos políticos por la barbarie de las autoridades que reprimen. Y el empobrecimiento del país es lo que hace que el discurso político se encrespe y que entonces el gobierno tema que en la Asamblea Nacional le van a hacer reclamos fuera de tono y la anula, o que la Asamblea Nacional lo controle. Esa es la fuente de nuestras desviaciones y ese empobrecimiento no le vamos a quitar la tapa para que salga esa agua sucia, esa agua turbia de las equivocaciones, si no se levantan los controles. Yo le pediría a nuestros representantes, a los del pueblo descontento y opositor y a los amigos chavistas que están allí dialogando, traten el problema de los controles. No podemos esperar, bueno, si tenemos que esperar no nos queda otro camino, si tenemos que esperar el cambio de gobierno para rediseñar la política económica, pero Venezuela, ¿tú crees que Venezuela se merezca aguantar 10 meses, un año más de esta política económica que han convertido al país en un país de mendigos, esperando una cajita, clap, esperando una limosnita, esperando que un presidente nos ofrezca 500.000 bolívares por el carnet si votamos por su partido? Eso puede ser el destino de un pueblo. Entonces, no creo que estemos nosotros descubriendo el agua tibia. Es la política económica, es el crecimiento o el empobrecimiento del país el que detona o el que aplaca los conflictos políticos. La gerencia, es decir, la buena toma de decisiones, es lo que debería ser la buena política pública. Y el señor Castor tiene toda razón si asimila política con mala gerencia. Pero eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años. Así no fue siempre Venezuela. Porque en Venezuela la toma de decisiones públicas durante más de 30 años significó movilidad social, significó una moneda fuerte, significó paz y armonía y convivencia, de tal manera que quiero decirle a los venezolanos que tienen mucho más fresco los últimos 20, 22 años tan solo, que ese desplome de la buena gerencia pública no es algo congénito de la política, es de la mala política pública que hemos visto en estos últimos 20 años. Pero los venezolanos, al igual que los europeos y los africanos y los asiáticos y todos los habitantes de este planeta, sabemos que si existiese otro sistema educativo y otras políticas económicas y otros gerentes públicos y otro efecto de demostración, la gente no tendría por qué odiarse. Así, la libertad,
La libertad es la fuente del progreso, la libertad económica, la libertad política, la libertad de expresión. Y el cambio fundamental tiene que ser hacia un gobierno que ame la libertad. Eso es lo que Gracias, tenemos que Claudia. hacer.